más de 200 museos, además de varios monumentos y decenas de rutas turísticas. Y tiene una vida cultural muy rica y un estilo de vida animado, pero también relajado. Y nos preguntamos, ¿es Berlín realmente una ciudad cosmopolita? Bueno, esto nos los va a responder el economista y corresponsal del medio alemán Deutsche Welle, Andrés Goldschmidt. Bienvenido, Andrés. Bienvenido, es un gusto inmenso conversar contigo y recibirte en esta sección dedicada a hablar de ciudades cosmopolitas en el mundo, específicamente hoy hablando de Berlín, que yo no he tenido la oportunidad de visitar, pero gente que sí me ha dicho que es sencillamente espectacular y es toda una experiencia que además te lleva a aprender y a estar en sitios que fueron trascendentales en la historia contemporánea. Lo tenemos en línea. ¿Nos escuchas, Andrés? No, pareciera que no nos escucha. Tenemos un tema con el audio. Bueno, vamos a tratar de retomar el Bueno, contacto. adelantamos lo siguiente. Como el muro de Berlín dividió a la ciudad durante muchos años, desde el año Ujú. 61 al año 89, prácticamente se crearon dos ciudades. Sí, señor. Si del lado occidental había un gran museo, del lado oriental también lo había. Y una vez que desaparece el muro y se juntan las dos ciudades y desaparece la cortina de hierro, pues Berlín tiene es de las ciudades con mayores museos en el mundo, grandes parques también, por cierto, es una ciudad muy verde, con Ujú. lagos. En verano hay unos lagos muy grandes donde se hace velerismo. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros desde aquí en esta sección es si es realmente una ciudad cosmopolita que ha albergado a grandes contingentes de inmigrantes y si viven muchos inmigrantes allí. Que justamente sobre esa división del muro de Berlín y las dos Alemanias, hay una película extraordinaria que se llama Bye Bye Lenin, Ah, claro, por que es supuesto, del año 2003, pero para mí es un peliculón maravillosa. y relata no solo estas dos ciudades Ujú. a uno y otro lado del muro, sino esas dos maneras de pensar completamente en contraste que encontraron posteriormente después la manera de quizás derribar Oh, esos muros que no eran solo físicos. Ahora sí tenemos a Andrés en línea telefónica. Andrés, bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. no, con el mayor gusto. Nos preguntamos, Andrés, si Berlín es una ciudad verdaderamente cosmopolita. Yo diría que sí, que es una ciudad muy cosmopolita, que tiene esa característica desde hace muchos años, pero que tenía también un toque de provincialismo que de a poco creo que también se va perdiendo. Ya, pero por ejemplo, el cosmopolitismo de Berlín uno lo puede intuir hace muchos años en la parte occidental, obviamente. En el Berlín oriental eso no podía existir. Pero ya reunificada la ciudad, pues el cosmopolitismo de ella se ha ido acentuando, ¿no? Exactamente, durante los años de la división, Berlín Occidental era una especie de isla, no una especie, era una isla porque estaba rodeado de la parte socialista. Entonces, viajar a Berlín era complicado, incluso para los alemanes, para los turistas también. Entonces, en ese momento era una ciudad muy abierta, muy mimada por las autoridades, pero no era lo que fue después en los 90. Es muy conocido todo el ambiente de los punk, por ejemplo, de la música electrónica y punk Ajá. en esos años 80, pero después de la caída del muro sí fue un imán para todo tipo de gente de todos los lugares del mundo, tanto en el este como en el oeste. Hoy si viene un turista y no está demasiado informado de cuestiones urbanísticas o cuestiones de la historia, es difícil que se dé cuenta si está parado en el este o en el oeste. Hay que tener un poquito de experiencia. Pero hoy las partes
del este son algunas de las que más atraen, o por lo menos hasta hace unos 10, 15 años, Ajá. las que más atraían a gente de todo el mundo, de todas las culturas, porque también los precios eran más baratos, la cuestión de conseguir un apartamento era más fácil en la parte del este. También las condiciones arquitectónicas o las condiciones estructurales en que se encontraban, perdón, esos edificios no correspondían con los estándares del oeste, la parte occidental, pero ahora todo se equilibró y en la ciudad lo cosmopolita se ve en dos dimensiones. Primero, simplemente ver la gente, uno ve los rasgos europeos del este, escucha los acentos de alemanes de todo el país que también ha venido aquí a trabajar, a vivir, latinoamericanos, gente del Oriente Medio, muchísimos turcos o descendientes de turcos de segunda o tercera generación, de otros lugares del Oriente Medio, y eso también de la cultura negra, del África, y eso se ve no solamente en las caras, sino también en la cultura, en los restaurantes, en los negocios que venden Sí. productos para las comunidades, eso se ve todo el tiempo. Ahora, yo recuerdo la última vez que estuve allí que intuía que estaba en la zona de Berlín Oriental por los edificios. La arquitectura es una arquitectura, yo no sé si los han modificado en los últimos años, pero es una arquitectura que los arquitectos llaman brutalista, con muy poco sentido estético, que era la arquitectura que se hacía en el mundo más allá de la cortina de hierro, ¿no? Ahora, tú dices que ya casi no se diferencian, debe ser que ha habido una renovación urbana en esos sectores Ajá. que eran claramente distintos, ¿no? Y probablemente te refieras a lo que se llamaba o se llama el Plattenbau, que era un modo de construir muy rápido y Correcto. muy económico, de hacer bloques todos iguales. Horribles, Es, realmente. tan- Sí. es tanta la falta de visión estética que ni siquiera son feos, ¿no? Es lo que viene después de lo feo, sí. No les alcanza para ser feo porque es un bloque que cumple las funciones que tiene que cumplir una vivienda, es decir, cuatro paredes, un techo, electricidad y agua. Eso lo cumple. Eh, Eso sigue estando. Lo que Ya, pasa es que claro, sí. si uno no tiene esta información que vos tenías, eh, no sabe bien ¿Qué es lo que pasa con esos edificios bueno, tan raros, pues? Exacto. y después estaban los edificios de los primeros, de los que quedaron, ¿no? Que no fueron bombardeados, de los primeros años del siglo XX, que en la parte occidental estaban bien mantenidos y pintados y con todos los servicios, y luego, cuando terminó la época socialista en la parte oriental, esos edificios eran prácticamente ruinas. Ruinas. Claro, pero Eran Quedaban calles el enteras de edificio, pero ruinas, sí. hablando de esa Alemania dividida, también hay monumentos de la reunificación y es esa puerta de Brandenburgo. Es decir, la ciudad ha logrado contar una historia más allá del muro y es la historia de la ciudad unificada. sí, sí, claro, y es una de las partes donde la ciudad lo exhibe con más orgullo porque justamente la puerta de Brandenburgo, que estaba en el este, le da inicio a la famosa avenida Unter den Linden, debajo de los tilos, que llega, por ahí a quien conozca, le sirve la referencia hasta Alexanderplatz. Es decir, Claro, es toda Ajá. una avenida claro. que antes de la guerra era como la avenida del lujo, de los negocios, donde la gente salía a pasear y a mostrarse, y que en el comunismo, durante toda esa época, no había nada. Entonces esa avenida había perdido brillo totalmente, y el lugar donde está la puerta de Brandenburgo era prácticamente tierra de nadie, porque ahí empezaba la división. Y ahora si ustedes van a esa avenida, tiene otra vez el brillo de antes y los negocios y las embajadas. La de Rusia igual, también es una embajada opulenta, pero también está al lado de Claro. edificios de embajadas de Reino Unido, de Estados Unidos, y ha vuelto y sigue la construcción. Hace muy poquito se terminó de ampliar una línea de metro que, que era un proyecto de hace muchísimos años, hace 2 años se terminó de ampliar, y es una de las partes donde Berlín se muestra
orgullosa. A ver, Andrés, por último, no recuerdo dónde está Nefertiti. ¿Me escuchas? Sí. Está en un museo, al lado del Pergamon Museum. Al lado del Pérgamo, exactamente. Claro, que está O sea que un sitio que estaba se llama, en la zona oriental. exacto, en la isla de los museos, así se llama, donde hay varios museos de arte antiguo y de objetos traídos de Egipto, de Babilonia, hasta la puerta de justamente el De suizo de Babilonia, sí, Pérgamo. sí, sí. Exactamente. Sí, Bueno, bueno, el mantenimiento durante esa época Óptimo. no era el que debió haber sido, pero ahora el Pérgamo Museo cierra por 14 años para saneamiento. caramba. Bueno, mu- 14 años. muchísimas gracias, Andrés Goldschmidt, periodista en el área política de la Deutsche Welle, por esta entrevista sobre el cosmopolitismo de Berlín.